Bueno, hola a todos, yo soy Facundo Sheffield y quería hablarles un poco sobre la experiencia que tuvimos en el Laboratorio de Física Experimental 2 de láminas delgadas. En particular, estudiamos la resistividad y la microestructura de láminas delgadas de plata. Pero antes de seguir adelante, quería explicar un poco qué es una lámina delgada. Una lámina delgada es una capa de material cuyo espesor varía desde los pocos nanómetros hasta los pocos micrómetros. Por ejemplo, aquí a la derecha tenemos dos de las muestras que hicimos en el laboratorio, ambas muestras de plata y ambas con un espesor menor a los 300 nanómetros. Además, quería hacer una pequeña acotación sobre la formación de estas láminas delgadas, ya que eh, estas láminas delgadas pueden formarse o no de manera uniforme. De hecho, es posible que lo que ocurra es que mientras se están formando, se formen lo que denominamos islas de nuestro material sobre el sustrato y que no haya una capa uniforme de nuestro material hasta que se llegue a un cierto espesor crítico. Esto va a ser más importante más adelante cuando analicemos los resultados. Ahora bien, las láminas delgadas tienen una serie de propiedades bastante interesantes y una de ellas es la resistividad, ya que en estas dimensiones la resistividad deja de ser una propiedad intensiva del material y comienza a variar con el espesor. La variación en sí se puede ver esquemáticamente aquí a la derecha, en donde se observa que para espesores muy pequeños se obtiene un valor de resistividad mucho mayor al esperado y a medida que uno aumenta el espesor, la resistividad va bajando hasta llegar a un límite que denominamos resistividad de bulk. Esta es la resistividad que uno mediría si, si estuviera midiendo la resistividad de un material macroscópico. A su vez, uno se podría preguntar cómo afecta la microestructura a todo este proceso, y en particular cómo afecta a la resistividad. Y para eso utilizamos la regla de Mathisen, que nos dice que la resistividad se puede pensar como la suma de las resistividades provocadas por efectos independientes. Por ejemplo, se tiene la resistividad debido a efectos térmicos, la resistividad debido a impurezas y en nuestro caso lo que nos importa es la resistividad debido a efectos de borde, la cual se puede analizar en base a ciertos modelos, entre los cuales están los modelos de Fuchs y Malladas, siendo el de Fuchs el modelo en el cual nos concentraremos. El modelo de Fuchs depende de la resistividad de bulk, depende del camino libre medio del electrón, L0, depende de un parámetro P y depende del espesor. Vale la pena notar que este modelo nos indica que habría una relación lineal entre la resistividad y la inversa del espesor, lo cual podría ser bastante útil a la hora de tomar y analizar resultados. Por otro lado, se tiene también el modelo de Malladas, el cual nos indica que la resistividad depende de la resistividad de bulk, un parámetro R que explicaré a continuación, el camino libre medio del electrón y el tamaño medio de posibles granos que se formarían en la muestra. Aquí se tiene una representación más esquemática de los modelos. Si comenzamos con el de Fuchs, lo que nos indica es que si tenemos una lámina de un espesor D, este modelo lo que tiene en cuenta es que los electrones podrían chocar con la superficie de nuestra lámina, que asume el uniforme y lisa, y dependiendo si esos choques son elásticos o no, lo cual se asocia al parámetro P, que nos da un indicio de qué tan elásticos son los choques, va a variar o no la resistividad. Por otro lado, el modelo de Malladas nos sugiere que las muestras y las láminas que tenemos están formadas por granos de ese material y que los electrones, al pasar de grano a grano, tienen una probabilidad R de ser reflejados en el material, lo cual aumentaría la resistividad. Dicho todo esto, podemos comenzar a explicar un poco cómo fue el proceso de medición. Lo que se hizo fue colocar plata en una cesta de tungsteno y calentarla de manera resistiva, de manera que la plata se evapore y se deposite sobre una muestra, un sustrato de vidrio, a unos 15 centímetros de distancia. Todo esto fue realizado en vacío, a una presión del orden de 10 a la menos 6 torr, utilizando un sistema de bomba mecánica difusora, con el objetivo de
minimizar los efectos de nitruración y oxidación que podrían ocurrir sobre la plata, y también para permitir que las partículas efectivamente se depositen en la muestra, ya que a estas presiones el camino libre medio de las partículas va a ser mucho mayor a los 15 centímetros que deberían recorrer nuestras partículas de plata que se están depositando. Por otro lado, mientras se estaba depositando, también se medía la resistencia a 4 puntas con el esquema que se muestra en la figura, en donde los cables estaban sellados con una pintura de plata. Ahora bien, se realizaron 5 muestras, utilizando 2 tipos de plata diferentes y 2 métodos de deposición diferentes. Se utilizó plata pura, especificada aquí con el 999, y plata 925, también conocida como, que es una plata con una pureza del 92,5%, mientras que el resto es cobre u otras impurezas. Y en cuanto a los métodos de deposición, se utilizó una deposición continua de plata y una deposición intermitente de plata. La razón de esto es que, como mencioné anteriormente, se evapora la plata de manera resistiva con una cesta de tungsteno. Y lo que ocurría era que nuestra muestra se calentaba por efectos de radiación de esta cesta de tungsteno y, eh, como mencioné antes, uno de los factores que influyen en la resistividad es un factor térmico. Por lo tanto, tendríamos que tener ese factor térmico en cuenta, o al menos tendríamos un factor térmico eh, influyendo sobre nuestras mediciones. Para observar su importancia y su valor, lo que hicimos fue tomar muestras intermitentes, que lo que nos permitía hacer era eh, depositar una gran cantidad de plata en un intervalo muy corto de tiempo y luego esperar a que el sistema entre en equilibrio térmico para luego repetir el proceso de termalización, de deposición, perdón. Luego, con las 5 muestras que teníamos, se realizó un análisis con un perfilómetro de aguja y se utilizó el método de difracción de rayos X para poder obtener información sobre la microestructura. En particular, el perfilómetro se utilizó para poder encontrar los espesores de cada una de las muestras. Bueno, aquí a la derecha se pueden ver los gráficos obtenidos a través del método de difracción de rayos X. Se pueden observar los picos a ciertos ángulos, y lo primero que podemos observar de esto es que nuestras muestras son policristalinas, ya que se puede observar más de un pico y por ende más de una reflexión. A su vez, también vale la pena notar que algunas de las muestras presentan tener mayor ruido de fondo que otras, lo cual podría ser indicativo de un mayor desorden estructural en ellas. Y una vez que se obtuvo estos datos de difracción de rayos X, se puede utilizar la ecuación de Scherer para poder estimar el tamaño medio de los granos de las muestras. La ecuación de Scherer nos dice que el tamaño medio depende de la longitud de onda con la cual se medía, del ángulo y del ancho medio de los picos. Los resultados se muestran en la tabla, en donde podemos observar que, por ejemplo, para las 2 muestras de plata pura continua, se tienen los mayores tamaños de grano y, en particular, si por ejemplo vemos la muestra de plata continua 1, se tiene que el tamaño de grano es de 50 nanómetros y el espesor es de 100 nanómetros. Esto nos indicaría que en esta muestra hay aproximadamente solo 2 granos, lo cual si lo comparamos con, por ejemplo, la plata 925, que era la que tiene el mayor desorden estructural según el gráfico, esta muestra tiene el menor tamaño de granos en 4,5 nanómetros y tiene más de 10 granos en su espesor. También resulta interesante observar que las muestras intermitentes tienen un menor tamaño de grano que, que las muestras continuas, con excepción de justamente la plata 925. Vale la pena también aclarar que eh, se tomaron las velocidades de deposición, o se midieron las velocidades de deposición de nuestras muestras, y en particular para la última muestra, la plata pura continua, la segunda muestra, la plata pura continua 2, se tomó una velocidad de deposición mucho mayor que las otras muestras, y se puede observar que justamente esta muestra tiene el mayor tamaño de grano. Esto podría deberse a que eh, al tener una evaporación, una deposición más continua, esto
genera, evita que se formen impurezas o eh, capas estructurales que puedan generar granos más chicos. Dicho esto, también están aquí los resultados de la resistividad. Aquí en el gráfico se pueden ver cómo se tomaron las muestras intermitentes. Aquí se puede ver la bajada de resistencia cuando se depositaba una gran cantidad de plata, y luego el periodo de termalización donde baja la resistencia ligeramente, y justo antes de hacer la nueva deposición fue donde se tomó ese punto para medir la resistividad. Estos puntos después se pueden ver aquí en este gráfico, al menos en este gráfico en realidad se muestran también las muestras intermitentes y continuas. Y algo que se puede apreciar de este gráfico es que eh, los datos empiezan en diferentes espesores. Por ejemplo, para la plata pura continua 2 se empieza a medir a partir de aproximadamente los 60 nanómetros, mientras que para la plata 925 continua esto empieza a aproximadamente unos 30 nanómetros. Esta diferencia en el espesor se debe justamente a que se tiene la formación de islas, porque para poder medir lo que nosotros necesitábamos era una capa uniforme de plata, de manera que pueda circular corriente y medir las tensiones y medir las tensiones. Y justamente como la formación de la plata venía por islas, se necesitaba llegar a un espesor crítico para empezar a medir. Y acá justamente se puede ver ese efecto. Por otro lado, como dije, íbamos a utilizar o enfocarnos un poco en el modelo de Fuchs. Y el modelo de Fuchs justamente nos decía que iba a haber una dependencia lineal entre la resistividad y la inversa del espesor. Haciendo esto se puede ver un poco que hay una cierta linealidad, pero solo para espesores grandes. Esto es aceptable en relación a lo que pide el modelo de Fuchs, ya que este modelo nos indica que la linealidad se va a dar para espesores mucho mayores al camino libre medio del electrón. En particular, se tiene que para la plata 999 continua 2, es decir, la plata pura continua, se tiene la mayor linealidad y con esto se realizó un ajuste lineal. Vale la pena aclarar que esta plata fue la que presentó el mayor tamaño de granos y la que tuvo la mayor velocidad de deposición. El ajuste en sí nos dio un resultado que dice que la resistividad de bulk de la plata es de 18 más menos 3 ohm nanómetro, lo cual es un resultado aceptable considerando que la resistividad tabulada de bulk de la plata es de 15,9 ohm nanómetro. Bien, dicho esto, podemos concluir una serie de cosas. En principio, que se observan granos más grandes en crecimientos más rápidos. En particular, esto lo acabamos de observar con la plata pura continua, la segunda medición, en donde a una gran velocidad se observó el mayor tamaño de granos. Por otro lado, también se observa que la resistividad se reduce al aumentar el espesor, que era lo que esperábamos, y también cuando los granos son mayores. Y finalmente se pudo obtener un valor para la resistividad de bulk de la plata utilizando el modelo de Fuchs. Bien, finalmente quería indicar un par de direcciones posibles a tomar para los siguientes que realizan la experiencia, porque el approach que tomamos nosotros fue un approach bastante generalístico. Tomamos muchas muestras de diferentes aspectos con diferentes formas de posición y de pureza. Entonces lo que uno podría intentar hacer es realizar evaporaciones a ritmos crecientes, observando la linealidad en cada caso, es decir, tratar de evaporar a diferentes velocidades y ver y ver cómo influye el ritmo de evaporación sobre la linealidad. También uno podría intentar estimar el camino libre medio electrónico. Eso fue algo que no hicimos, o mejor dicho, con lo que no obtuvimos resultados razonables, debido a que el camino libre medio que nos daban nuestros datos era mucho mayor al verdadero camino libre medio. Y también se podría intentar realizar termalizaciones a intervalos crecientes de tiempo para ver si varía el tamaño del grano con esto, ya que como habíamos visto el tamaño de grano en las muestras intermitentes era bastante menor. Entonces, para intentar observar cómo es esa variación, se podría intentar cambiar el intervalo de crecimiento o incluso tratar de cambiar la cantidad depositada en cada intervalo intermitente. Bueno, eso es todo lo que les quería contar, así que les agradezco su atención
Muchas gracias y estoy dispuesto a cualquier pregunta.